Hola a todos, bienvenidos una vez más a una nueva sesión de Conéctate con tu futuro. Me da mucho gusto verlos de nuevo por aquí. Veo que hay muchas personas conectadas, jóvenes, también profesores y papás, y gracias por estar aquí. Sabemos que muchos de ustedes están por elegir carrera y es por eso que Oriéntate busca hacer este tipo de sesiones donde puedan conectar y conocer a profesionistas que les cuenten sobre la carrera que eligieron y que además les compartan qué es lo que les espera a ustedes allá afuera en el mundo laboral, para que de esta manera sepan si esa carrera que hoy consideran estudiar es lo que desean. Entonces, pues para adentrarnos un poco más a lo que tenemos preparado el día de hoy para ustedes, les quiero contar que hace algún tiempo en otras sesiones pasadas les preguntamos qué tipos de profesionistas querían seguir conociendo y muchos de ustedes nos hicieron saber que tenían interés por saber más sobre las áreas de ciencias, biología, química o de personas que estaban como estudiando áreas de la salud. Así que hoy les traemos un invitado muy especial que dentro de su rama estudia todo eso y muchas otras cosas. Él es investigador y docente y además tiene un hobby muy particular que no tiene nada que ver con la ciencia. Me encantaría saber en los comentarios o en el chat si ustedes consideran que para ser científico o investigador deben separarse de sus hobbies artísticos. Él realmente pues no piensa eso y para nada ha hecho cosas que tengan que relacionarse con lo que él ha estudiado o ha ejercido. Así que pues sin más, les quiero dar la bienvenida a Carlos Díaz, ingeniero en biotecnología enfocado a la ciencia bioquímica y farmacología clínica. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Jas. Todo en orden, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues primero les quiero contar un poco sobre lo que Carlos ha hecho. Además de lo que ya les dije, él se ha especializado en la estadística aplicada. Actualmente es candidato a doctor en investigación clínica experimental con enfoque de farmacocinética y farmacogenética. También participa activamente como consultor en proyectos de investigación y capacitación especializada. Colabora además con la Agencia Regulatoria Nacional COFEPRIS como experto en técnico en estadística y biocomparabilidad. Carlos es miembro de los subcomités mexicanos de contaminantes de los alimentos, de métodos de análisis y toma de muestras de Codex. Y además, desde los 6 años se adentró en el mundo del doblaje, así que quédense para escuchar algunas de las voces que él ha interpretado y conocer más sobre su experiencia. Entonces, bueno, pues, Carlos, después de esta gran trayectoria que acabo de decir, me encantaría saber que nos contaras cómo fue tu camino para elegir la carrera de biotecnología. ¿Desde siempre te gustó la ciencia, te llamó la atención los seres vivos o cómo supiste que esa carrera era para ti? Claro, pues muy buena pregunta y bueno, primero que nada agradezco mucho la invitación a platicar un poco de mi experiencia con pues, chicos que están en el proceso de decidir por una carrera. Sé que no es fácil, a veces pues como digamos en la cuestión vocacional, a veces estamos siempre como en ese entredicho de hacia dónde irnos o cómo decidir el camino. Y creo que mi experiencia pues puede ayudar a muchas personas que a lo mejor están incluso hasta en diferentes mundos, como bien lo dices, ¿no? El arte, la ciencia, la parte de la actuación. Entonces creo que eso podré como platicarlo un poquito más con ustedes. Entonces no sé si quieras que empiece con una pequeña charla que la titulé Mis experiencias personales y profesionales en biotecnología, porque así como ya dijo Jazmín, pues soy ingeniero en biotecnología de formación, soy ingeniero en biotecnología por el TEC de Monterrey, y pues es muy interesante cómo esta área, que además permite esto que yo lo nombro la interdisciplinaridad, ¿no? Y sus ventajas, no solamente en la parte científica, sino también en todo lo que nosotros podemos tener en el ámbito cultural e incluso artístico. Entonces, bueno, primero les quisiera dar un poquito de contexto de qué es la biotecnología, que por supuesto pues tiene desde su punto de vista de investigación, ¿no? La investigación básica y aplicada. Podemos también adentrarnos en el emprendimiento y en el desarrollo de productos y de empresas. Tenemos muchas actividades co-curriculares que están ligadas con este ámbito de la biotecnología.
podemos participar en proyectos también interdisciplinarios donde hay muchas actividades que podemos también aportar o con las cuales podemos colaborar para poder hacer un gran proyecto realmente, algo que yo creo que para la ciencia ahorita es algo súper necesario y que lo vemos sobre todo en esta situación de pandemia, que necesitamos colaborar y necesitamos echar también mano de otro tipo de actividades o de otro tipo de especializaciones, ¿no? Y eso es algo súper, súper importante. Y bueno, también, por supuesto, la comprensión de todas estas áreas del conocimiento que a veces se nos pueden ir, se pueden estar perdiendo, digamos, dentro de toda el área o todo el panel científico, pero bueno, es algo que sí nos gustaría adentrarnos como biotecnólogos, ¿no? Dentro de ello, pues esta imagen me gusta mucho compartirla siempre de cuál es el ámbito de la biotecnología y vista desde diferentes panoramas, ¿no? Lo que nuestras mamás creen que hacemos, que es jugar con el jueguito Mi Alegría, ¿no? Que no sé si los jóvenes sepan todavía qué es Mi Alegría, pero yo sí. Tenemos también lo que los amigos creen que hacemos, ¿no? Que es el clásico biotecnólogo, que es el que modifica genéticamente plantas y animales para poder hacer muchas aplicaciones. Lo que los medios creen que hacemos, que es pues básicamente, bueno, se oponen muchos de hecho, ¿no? A este tipo de modificaciones genéticas, por ejemplo, hacer ratones o gatitos o cerditos transgénicos que pueden brillar en la noche, que creen que lo hacemos solamente como por un objeto de diversión, pero realmente esto también tiene un trasfondo científico muy importante. Lo que mucha gente cree que hacemos, que es el amor a la ciencia nada más. Los ecologistas, por supuesto, nos tienen bastante prohibidos por esta cuestión de los transgénicos, pero que dentro de esto también hay mucha investigación que se hace al respecto. Lo que nosotros creemos que hacemos, que es hacer un mundo mejor, pero realmente lo que nosotros hacemos es mucho trabajo de experimentación, de prueba y error, y de poder hacer que digamos que todo lo que nosotros generamos como conocimiento, pues llegue a una aplicación como ingeniero, ¿no? Que eso es algo que siempre hago mucho énfasis como profesor incluso, que los ingenieros necesitamos aplicar y necesitamos buscar que este conocimiento realmente llegue a quien queremos y de la forma en la que queremos, ¿no? Si nosotros pensamos en términos de eso, pues bueno, una de las primeras actividades que hice y que de hecho me encaminaron a pensar, por ejemplo, a mí en la biotecnología fue comprender las enfermedades desde un punto de vista molecular. Eso es algo súper interesante. Y de hecho, una de las primeras estancias de investigación que tuve la oportunidad de hacer fue justamente la comprensión molecular de las enfermedades, específicamente del cáncer, donde nosotros podemos ver, por ejemplo, que una célula normal pues tiene cierta expresión de proteínas que nosotros le llamamos el proteoma, ¿no? Tenemos también, no sé por qué aquí se trabó, tenemos también por otro lado el estado enfermo de una célula donde ya tiene otra expresión de proteínas que nosotros, si la comparamos o si buscamos esta comparativa como está aquí indicada, podemos, a través de pruebas de laboratorio, por supuesto, generar nuevos diagnósticos y mejores tratamientos, por supuesto, que es algo que también se ha vuelto muy relevante en este último año al respecto de la carrera, ¿no? Que tenemos para la vacuna y de todas estas cosas que a veces para nosotros podrían ser emocionantes, pero que ahorita son determinantes de vida o muerte para muchas personas, ¿no? Y eso creo que también es algo que podría para nosotros motivarnos como científicos a decir, sí quiero estudiar una carrera científica, a pesar de que sea mucho trabajo quizá desde el punto de vista científico, ¿no? Esto es de hecho justo una de las imágenes, es una caricatura de lo que se hace actualmente y lo que se hacía antes, ¿no? Con esta bioquímica tradicional que mencionaba, que fue justamente donde empecé yo a estudiar el posgrado, que era una sola proteína y tratar de pescarlo y tratar de ir haciendo como este seguimiento. Actualmente ya lo que se puede hacer es una aproximación mucho más general, de agarrar quizá con una red todas las proteínas que podamos y a partir de ahí entonces empezarlas a estudiar desde un punto de vista científico, ¿no? Otra de las cosas que me apasionaron mucho y que también me motivaron a seguir por la línea de la biotecnología es esta cuestión de cómo nosotros podemos acelerar los procesos metabólicos o los procesos científicos mediante enzimas, ¿no? Las enzimas son pequeñas máquinas moleculares que seguramente si están, por ejemplo, en prepa, ya habrán visto esto de las enzimas, que son estos catalizadores o estas pequeñas maquinarias moleculares que nos ayudan a acelerar las reacciones químicas. Como ingenieros, ahora nosotros podemos hacer o modular el comportamiento de estas enzimas para poder acelerar incluso procesos a nivel ecológico, a nivel metabólico
Y el diseño de fármacos, de hecho, es una de las aplicaciones que me ha interesado mucho en esta rama, ¿no? Una de las cosas que pude hacer yo a nivel de posgrado, ya después de haberme formado como ingeniero en biotecnología y de tener como todo este marco, como me preguntaba Jazmín, pues ya empecé a orientar mi formación de posgrado hacia un poco más de una aplicación con un fondo científico, sí, pero siempre buscando una aplicación, siempre buscando cómo llevar esto a un ámbito real. Y esto fue algo de lo que pude yo trabajar en el posgrado, diseñar fármacos basados en pequeñas partes o pequeñas moléculas para poder quizá generar mejores antibióticos o mejores inhibidores, y que nosotros podemos también, a través de una ciencia quizá muy básica como puede ser la bioquímica, generar incluso mejores medicamentos, ¿no? Y eso es algo que con la vacuna de COVID lo sabemos y lo estamos viendo actualmente. Algo que podría haber durado quizá 20 o 25 años, ahorita lo están haciendo los investigadores con mucho dinero y mucho esfuerzo, por supuesto, en unos poquitos meses, ¿no? Ya después, para la formación de posgrado, tuve la oportunidad, y justo con el doctorado que estoy ahorita realizando, especializarme tanto en la parte estadística de los estudios clínicos, es decir, desarrollo de medicamentos y cómo podemos a través de la estadística confirmar que un medicamento realmente es igual o no a otro, y también cómo podemos nosotros saber o conocer si vamos a responder ante un fármaco o no, algo que le llamamos la farmacogenómica, quizá, y que sin irnos mucho a fármacos, con la cafeína incluso podría funcionar igual, ¿no? Habemos muchas personas que somos muy reactivos a la cafeína y que una taza de café nos funciona muy bien. Habrá otros que quizá les funciona más o menos, y habrá a otros que una taza de café no hace nada y se quedan dormidos, ¿no? Entonces, esas diferencias genéticas que nosotros tenemos, las podemos entender muy bien también con el trasfondo biotecnológico del área, ¿no? Dentro de los estudios clínicos, algo que me ha interesado también mucho es, pues, tratar de confirmar, como decía, ¿no? Estadísticamente que esto sí pueda ser, por ejemplo, equivalente, ¿no? Los medicamentos genéricos que conocemos y que vamos a la farmacia y que podemos adquirirlos por un precio bastante más bajo, pues algo que se hace mucho y que se explora con un área que le llamamos la bioequivalencia, es tratar de asegurarnos estadísticamente que sean iguales, ¿no? Y esto, por supuesto, lleva mucho trabajo detrás, y es algo que también me ha interesado mucho y que la biotecnología te habilita a hacer, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos nosotros confirmar que realmente un medicamento es igual o no? Y esto, bueno, he tenido la oportunidad de explorarlo en diversas empresas en las cuales he colaborado, y que al final nos confirma que sí un medicamento es equivalente a otro, ¿no? Y que lo podemos vender mucho más barato y que podemos conseguirlo como usuarios mucho más barato en una farmacia. Y eso, si lo pensamos no solo en el punto de vista científico, sino también social, pues estamos abriendo, estamos permitiendo que más personas tengan acceso a la salud, lo cual, lejos de ser biotecnológico o químico o estadístico, es incluso una labor social que nosotros como biotecnólogos podemos cubrir, ¿no? Entonces vean que no solamente es el asunto de ser sumamente científicos, sino también podemos pensar en el ámbito social, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Y bueno, esto, como lo comenté, pues lo he podido explorar en diferentes empresas donde he colaborado y que a través de la estadística hemos podido también hacer algunos proyectos. Ya como lo comentaba también Jazmín, he tenido la oportunidad de colaborar con COFEPRIS, que es la agencia regulatoria, como experto técnico en la parte de biotecnología, que es un área relativamente nueva, ¿no? Yo lo llamaría así. Realmente, pues no tengo demasiado de haberme graduado, ¿no? Quizá, bueno, no tantas décadas al menos, ¿no? Y realmente es un área muy nueva todavía, y algo que sí para la agencia regulatoria es esencial es conseguir recursos humanos sumamente capacitados, ¿no? Y para ello, pues nos empieza a reclutar la agencia regulatoria en temas de biotecnológicos, y desde el 2014 más o menos, que no tiene tampoco tanto tiempo, se empieza a integrar un grupo interesante en temas de biotecnológicos, que estoy seguro, y que eso es algo que me motiva mucho, y que seguro a ustedes que quizá están pensando en la biotecnología como una carrera, es algo que va a explotar en los próximos años, ¿no? Las vacunas que se están desarrollando ahora para COVID son biotecnológicas. Tenemos muchos medicamentos contra enfermedades antes pensadas intratables, ¿no? Como el cáncer, como el síndrome metabólico, como la artritis, que ahora ya son tratables con medicamentos biotecnológicos, y que es algo que va a poder ser una realidad ya quizá mucho más inmediata para nosotros en el futuro, ¿no?
En la parte de la docencia, dentro de la biotecnología, pues he podido también impartir algunas clases en temas de enzimología, ¿no? Del uso de enzimas para procesos y aplicaciones diversas, toxicología, por ejemplo, y algunas otras materias que están relacionadas incluso con esta interrelación de áreas, ¿no? Que es algo que también te habilita mucho la biotecnología, a poder decir, conozco muy bien los procesos biológicos, sé cómo, digamos, un medicamento o incluso un detergente que tiene también enzimas funciona. Ahora tratemos de extrapolar eso a otras aplicaciones, ¿no? Como podrían ser el ambiente o como podrían ser la optimización de procesos industriales o la bioremediación, como lo llamamos ahora, ¿no? El uso de estadística, el uso de algunas otras habilidades como física, como matemáticas, nos habilita como ingenieros en biotecnología a poder hacer procesos, un escalamiento, por supuesto, y eso es algo que para mi gusto sigue siendo muy interdisciplinario y que realmente un biotecnólogo puede hacer, ¿no? También he tenido algunas experiencias en emprendimiento de base biotecnológico, y que es un camino apasionante, ¿no? Que lleva mucho tiempo y quizá dinero y mucho esfuerzo, pero que al final sí nos da una apertura a decir, bueno, ya sabemos cómo se plantean algunos experimentos, ahora tratemos de que ese experimento reditúe en algo, ¿no? Y otra vez, el pensar en la aplicación creo que es algo muy interesante para cualquier persona que esté estudiando una carrera científica, ¿sí? Y algo que me gustaría también comentarles, pues que no olviden sus hobbies, ¿no? Realmente esto de la interdisciplinariedad no solamente va a ir en el sentido de la ciencia y de que sí puedan saber un poco de biología, pero también de química y de física y de matemáticas, sino también la parte artística, buscar explorar mucho esta interdisciplinariedad, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, casos muy famosos, ¿no? De científicos sumamente conocidos, como Luis Pasteur, que está aquí en esta pintura, que él realmente era un químico, bueno, realmente era médico, pero se especializó en química, y viviendo muy cerca de la región de Champagne, en Francia, empezó a hacer estudios alrededor del vino, ¿no? Y eso es algo que pues la interdisciplinaridad nos da. Él era un apasionado del vino y empezó a hacerse preguntas sobre cómo pueden mejorar, por ejemplo, los procesos las personas que elaboran el vino en esta región de Francia. Y realmente si lo pensamos así, muchos productos a los cuales nosotros tenemos acceso y que ocupamos diariamente, como puede ser el queso, el yogur, la leche y bueno, algunas cosas fermentadas, ¿no? Como la cerveza, el vino, el pan incluso, todos tienen una base biotecnológica muy interesante, y eso solamente lo puede explorar la interdisciplinaridad. Y gracias a eso también, alguna pregunta que me hice hace algunos años fue, bueno, ya que conozco cómo se elabora el vino, ¿no? Que quizá pues es algo muy técnico, bioquímico detrás de la ciencia, quizá ahora, ¿por qué no aprender a catarlo y aprender a explorar otro tipo de habilidades, ¿no? Entonces, dentro del área técnica, también me he especializado en la parte sensorial del vino, como sommelier, y que es algo que se conjunta perfectamente, ¿no? Y que disfruto también mucho compartir con colegas sommelier que están en los restaurantes y en el servicio, en la atención al cliente, también compartir algunas ideas científicas de esto, y que bueno, es algo apasionante verdaderamente, ¿no? Y como les decía, pues la ciencia no está peleada con el arte. Mucho de lo que he podido hacer y que al principio de mi decisión de carrera fue una de las grandes decisiones que tuve que tomar fue si entre la música o la ciencia tenía que elegir alguna de ellas. Y pues mi respuesta fue la ciencia, porque tenía una pasión realmente marcada por el ámbito científico, pero nunca dejé de cultivar esta parte científica, esta parte artística también, ¿no? Y lo pude conjuntar muy bien, la música y el arte. De hecho, la música y la ciencia, perdón, aparentemente no tienen una relación, pero créanme que incluso hasta personalmente puede que esto sí se explore mucho, ¿no? A veces ya estamos como saturados completamente de ciencia y de números y de matemáticas, y pues te puedes parar y tocar un poco el piano, el saxofón, bailar, o lo que quieran ustedes hacer, y es algo que también pueden explorar. No necesariamente eligen un camino y ese rumbo es completamente de un color, ¿no? No es blanco o negro, sino hay una gran escala de grises, y la interdisciplinaridad, otra vez, creo que es algo que podemos nosotros explotar bastante bien, ¿no? Como comentaba también ya Jazmín, otra de las actividades que desde pequeño pude empezar a hacer fue el doblaje de voz, que es una disciplina de la actuación que, pues digo, para mi personalidad, porque yo soy sumamente introvertido, pues fue algo que me vino muy bien, ¿no? Y también para eso los test vocacionales funcionan muy bien, ¿no? Saber cuál es
tu tipo de personalidad incluso. Y algo que yo nunca pensé hacer, pues fue pararme frente a un público o dedicarme a una disciplina de la actuación, y fue algo que el doblaje me habilitó, ¿no? Y que ahorita me puedo parar frente a un público, como puede ser alumnos, ¿no? Que están en formación, 30, 40 alumnos, y realmente ahí se me tiene que quitar la pena, ¿no? Porque es algo que disfruto yo mucho, poder transmitir también este tipo de conocimiento. Y bueno, el doblaje creo que es algo que sigue siendo muy introvertido, ¿no? Entonces no cuenta casi como si fuera actuación, aunque sí lleva mucho de ello. Y seguramente han escuchado bastantes personajes con mi voz, porque bueno, es algo que he hecho desde hace mucho, mucho tiempo, y que pues puedo seguirlo haciendo afortunadamente por la organización que también puedo tener de mis tiempos, ¿no? Creo que la interdisciplinaridad también es algo que debemos tener en cuenta en caso de que nosotros nos podamos organizar y que podamos ser efectivos con nuestro tiempo, y que no necesariamente digamos porque tenga que estudiar para un examen voy a dejar de practicar esa media hora el piano, o porque tenga yo que hacer ahora un examen en línea, ¿no? O leer un libro, pueda yo dejar de hacer ejercicio, por ejemplo, que eso es algo que también creo yo siempre tienen que llevar y que conjuntar bastante bien en sus vidas, ¿no? Pues tengo algunas recomendaciones finales y ya después abriré el foro a algunas preguntas, como ya me lo solicitaron. Y bueno, tengo algunas recomendaciones generales para la bioingeniería e incluso para la vida. Creo que es algo que podemos extrapolar muy bien incluso a nuestro actuar diario, ¿no? Ya sea que los 40 o 45 que estamos aquí conectados en esta sesión, ya sea que quieran dedicarse a alguna disciplina científica o ingenieril, o que más bien quieran dedicarse a alguna otra actividad, pero que finalmente la vida pues nos va moldeando de cierta forma, ¿no? Y creo que hay que aprovechar ese tipo de tips. Entonces, una de las cosas en la cuestión académica de formación es, y que yo les puedo decir, que les digo siempre a mis alumnos, que lo insisto mucho, es aprovechen, ¿no? Esta fórmula que está aquí arriba, si la traducimos a lo que dice matemáticamente, de hecho está en inglés, ¿no? Dice be greater than average. Esta es la fórmula del promedio, ¿no? Entonces te dice sé más grande que el promedio. Y creo que ahí está uno de los tips principales, ¿no? La escuela, la que sea que ustedes elijan, o la carrera que ustedes elijan, los va a habilitar con ciertos conocimientos, ¿no? Pero algo que yo siempre insisto es, vean también afuera, ¿no? Fuera de su escuela o dentro incluso, a veces no nos enteramos, pero hay muchos eventos que se pueden llevar a cabo. Aprovechen pláticas, cursos, talleres, iniciativas como esta, ¿no? Y por eso agradezco mucho la invitación, porque creo que este tipo de experiencias con otras personas nos pueden habilitar a conocer también lo que hay afuera, porque a veces nos dedicamos tanto a un área que esa especialización, creo yo, ahora hace daño, ¿no? Ahora estamos expuestos a tantas ideas, y podemos conectarnos a un Zoom y luego a otro, y a lo mejor ahorita yo mismo estoy en un congreso en Viena, y eso lo que nos puede dar es un input demasiado rico de diferentes experiencias, ¿no? Y ese enriquecimiento te hace ser más grande que el promedio, por eso esa imagen arriba, ¿no? Aprovechen también proyectos, estancias de investigación, pregunten, ¿no? Quiten el miedo, esto de preguntar o de decir o de hacer, más bien arriesguense, el no ya lo tienen, más bien es preguntar si pueden entrar a alguna estancia a pesar de no tener experiencia, y este tipo de cosas van sumando siempre. Colaboren con otras instituciones. Por estar en el TEC no están peleados por estar en la UNAM, o por estar en la UNAM no estamos peleados con los del Poli. O sea, realmente hay que colaborar, y eso es algo que también nos deja mucho aprendizaje. Aprovechen las prácticas profesionales, becas, estancias, experiencia en empresas. A veces las empresas no se acercan a la academia por pena, y la academia no se acerca a las empresas por pena, pero esa pena creo que tenemos que quitárnosla, y la colaboración siempre es muy importante. Aprovechen si hacen servicio social o becario, no lo vean como una carga, realmente véanlo como una oportunidad de acercarse de manera pues casi profesional a una actividad externa, ¿no? Actividades co-curriculares y extraacadémicas, ¿no? La música, la actuación, la danza, la lectura, todos esos son actividades que finalmente nos apoyan y nos ayudan a abrir nuestra mente, sus hobbies, ¿no? Como ya lo comenté ahorita, y pues muchas otras cosas más, ¿no? El mensaje es siempre sean parte activa de su formación, porque es su formación y es una inversión que ustedes están haciendo en ustedes, en cómo van a pensar quizá como ingenieros en biotecnología en un futuro, ¿no? Y eso es algo que aporta muchísimo. Ese es el primer mensaje. El segundo, un poco más breve, es hay que construir, no destruir. Y esta imagen me gustó mucho, es una casa del árbol, ¿no? Y alguien que quiera hacer una casa, pues seguramente lo más fácil es decir,
corto el árbol y lo hago sobre la base planita, ¿no? A lo mejor es más fácil. El mensaje aquí es, construir es muy difícil, ¿no? Construir en cualquier sentido, una casa, una carrera, una familia. Destruir a lo mejor es fácil, ¿no? A lo mejor tirar el árbol era más fácil, construir sigue siendo más difícil. Pero si pensamos en reconstruir algo es mucho más difícil que incluso pensar solamente en construir sobre algo que ya está hecho, ¿no? Pensemos esto en términos de nuestra vida, ¿no? Y ahora que están todas estas corrientes también que aparentemente son contradictorias, ¿no? Sobre opiniones que podemos expresar, creo que es mucho más fácil para algunas personas decir yo destruyo todo lo anterior y empiezo de cero. Y algo que justo es mi mensaje es tratemos de conjuntar también opiniones, ¿no? Tratemos de construir sobre lo que ya está hecho, no de destruir. Quizá podemos pensar que las ideas de generaciones pasadas a lo mejor ya no sirven y empezamos de cero. Creo que eso nos va a costar más trabajo, ¿no? Entonces aprendamos también a construir sobre la base que ya está hecha y eso nos va a facilitar mucho las cosas y nos va a aportar, ¿no? De lo que ya tienen antes. La otra es, hay que arriesgarnos, ¿no? La vida pasa rápido y como le pongo aquí, esta es una actualización de este año, la vida cambia muy rápido. De un día a otro podemos darnos cuenta que ya no podemos ver a muchas personas. Entonces hay que tomar las oportunidades. Creo que eso es algo que es muy importante, poder ver cuando hay una oportunidad, diversificarnos, que también eso es algo ventajoso de la interdisciplinariedad, ¿no? Poder saltar de un área a otra, quizás están relacionadas, pero no depender solamente de una sola fuente siempre ayuda, ¿no? Y esto que es pues lo clásico que les dicen, ¿no? Hay que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, con las personas adecuadas, en la condición adecuada y tomar, creo, la decisión también adecuada nos ayuda a podernos arriesgar, ¿no? No arriesgarnos en blanco, no arriesgarnos tampoco, digamos, en balde, sino que hay que siempre poner en la balanza, como está la imagen aquí, los riesgos contra los beneficios y tomar una decisión consensuada o tomar una decisión realmente consciente de lo que vamos a hacer, pero tomar el riesgo, ¿no? Como dicen por ahí, el mundo es de los valientes. Entonces, si nos acostumbramos o si dejamos de hacer algunas cosas, pues al final podemos perder muchas oportunidades que a veces pues, nos podemos arrepentir de incluso de no haberlas tomado, ¿no? De no haber tomado un riesgo o haber perdido algo con respecto a toda la oportunidad que eso significaba. Siempre, entonces, tengamos un plan, pero hay que tomar los riesgos, ¿no? Y la otra es, pues hay que conocer para perder el miedo, ¿no? Por ahí circula en las redes este meme que dice el conocimiento es poder, creo que es cierto. Si no conocemos, y al final el desconocimiento se puede traducir a miedo, ¿no? A miedo a hacer una cosa, a miedo a tomar una decisión, y ahorita que están ustedes en la decisión de si tomar un camino profesional o no, pues atrévanse a conocer, atrévanse a preguntar, entren a alguna empresa, pierdan como este miedo de decir es que como es desconocido, mejor no me voy por la biotecnología porque a lo mejor es demasiadas matemáticas, es demasiada física. Conozcan, ¿no? Pregunten, acérquense a las personas que saben y vivan ustedes también, ¿no? Creo que está bien dentro de este conocimiento arriesgarse, quizá perdemos algo, pero bueno, también ganamos mucho conocimiento, ¿no? Y lo último es, creo que hay que ser congruente siempre, ¿no? Si nosotros pensamos en una mesa que tiene las patas chuecas, pues al final lo que va a hacer es que nos va a hartar, ¿no? Y nos va a hartar tanto que pues igual vamos a poder pensar en destruir algo que ya habíamos hecho, ¿no? Entonces creo que aquí el mensaje es, si somos siempre congruentes, ¿no? Al final, pues incluso con nosotros mismos vamos a crear una decisión y un actuar diario que es consistente con lo que nosotros decimos y genera confianza, ¿no? Lejos de desesperar a las personas como esta mesa chueca, pues al final vamos a generar confianza, una propia confianza de hacer las cosas, que creo que eso es algo muy valioso, y también confianza de los demás, ¿no? Los demás, cómo nos ven, y si decimos y hacemos una cosa y luego pensamos otra y hacemos otra, pues al final vamos a terminar por desesperar a las personas, ¿no? Y eso es algo que pasa mucho. Entonces creo que debemos nosotros también pensar en ser congruentes siempre, y esto nos va a permitir generar una propia confianza, ¿no? Y algo que pues no tenemos que olvidar, háganlo todo con pasión, ¿no? Si tenemos nosotros dentro de toda esta serie de actividades que hacemos día a día y que estamos todos saturados con saltar de un Zoom a otro ahora, ¿no? Antes era ir a la escuela, ir al trabajo, llegar con la familia y lo que sea, ahora es saltar de un Zoom a otro. Creo que algo que no tenemos que olvidar es hacer todo con pasión, porque lo que les digo a mis alumnos siempre es, pues el camino puede ser complicado, ¿no? Si la biotecnología fuera tan bonita solamente como hacer gatitos transgénicos, así como este, que es una broma, por supuesto,
pues si fuera todo tan difícil y además no lo disfrutamos, pues no disfrutamos el camino y vamos a sufrirlo, ¿no? Vamos a sufrirlo porque realmente esto que a lo mejor puede ser ya muy sonado por ahí en las redes, pues realmente lo que a lo mejor la gente va a ver es la punta del iceberg, pero realmente hay mucho detrás, trabajo duro, algunos riesgos, ¿no? Noches sin dormir, estudiando para algún examen, las críticas, decepciones, el riesgo que tomamos y a lo mejor perdimos, ¿no? Un montón de cosas, como ven aquí, debajo de ese iceberg, que al final, si no lo hubiéramos hecho, pues no podemos hacer que flote, ¿no? Entonces creo que es algo que también tenemos que hacer, disfrutar el camino, aunque sea sinuoso, aunque sea largo, aunque vamos a quedarnos sin dormir 4 o 5 años quizá por hacer un doctorado o una maestría. Creo que al final tenemos que ver que si lo disfrutamos, pues valió la pena finalmente, ¿no? Y esta sería la idea con la que quiero cerrar, que es una de las imágenes que más me gusta dentro de esta cuestión vocacional y de la decisión personal, que hay una conjunción de 4 cosas, ¿no? Que tenemos que tomar en cuenta cada que hacemos algo. Nosotros podemos amar alguna actividad, pero si finalmente el mundo no necesita eso, pues vamos a estar un poco apartados, ¿no? Después, quizá el mundo lo necesita, pero ahorita no lo está pagando el mundo. Entonces, pues también vamos a tener una desventaja quizá económica, ¿no? Y de soporte, que seguramente han escuchado en todas las historias de los científicos, ¿no? Einstein estuvo mucho tiempo trabajando en una oficina de correos, y pues no hacía mucha física ahí, pero bueno, mientras es lo que pagaba, ¿no? Entonces vean cómo se va conjuntando al final toda esta historia. Y la otra cosa que tenemos que pensar es en qué somos buenos, ¿no? Y lo más padre de todo esto es poder encontrar este punto intermedio entre estas 3 o 4 cosas que se forman, que es la pasión, la misión, la profesión y la vocación, ¿no? Pudimos haber estudiado algo, pero finalmente, si por eso te pagan, pero no necesita el mundo, pues estamos por ahí de esta mesa de 4 patas, estamos con una pata coja, ¿no? Y lo que creo que tendríamos que encontrar todos es este punto intermedio, que es un concepto japonés que me gusta mucho, que es el Ikigai, que es la satisfacción vital, ¿no? Si nosotros tenemos una pasión, tenemos una misión, nuestra profesión además, o algo similar a lo que pudimos haber estudiado y además tenemos vocación por eso, es decir, nos levantamos todos los días con una pasión y con ganas de hacer eso, entonces creo que hemos encontrado el sentido de la vida o algo que un poquito más esotéricamente, incluso hasta religiosamente le llaman para lo que hemos sido llamados, ¿no? Entonces creo que dentro de toda esta decisión que están ahorita ustedes por tomar, lo que tendríamos que encontrar es este punto intermedio, que es esto de entre la pasión, la misión, la profesión y la vocación, ¿no? Y a lo mejor es un camino que nos va a llevar toda la vida, pero si al final lo encontramos, creo que valió la pena haberlo hecho, ¿no? Y solamente para cerrar, pues esto que ahora que está de moda, Curie, ¿no? Que está ahí la película de Netflix, que la pueden ver. Marie Curie decía, ¿no? Que nada en la vida está hecho, o bueno, está ahí para ser temido, ¿no? Solamente si lo conocemos, ¿no? Entonces, si conocemos algo, pues dejamos de temerle, ¿no? Esta cuestión del conocimiento es poder otra vez, ¿no? Entonces creo, y aquí lo decía Marie Curie hace 100 años, ¿no? En 1905, 1904, realmente lo que tenemos que hacer es que ahora es nuestro tiempo para empezar a comprender menos y empezar a temer, empezar a comprender más y empezar a temer menos, ¿no? Tenemos que empezar a conocer aquellas cosas que quizá les tenemos miedo o que les tenemos miedo porque no conocemos, ¿no? Y ya que les perdamos el miedo, entonces a lo mejor podemos decir, pues mire, estaba bien fácil, ¿no? O al menos no estaba fácil, pero disfruté el camino, ¿no? De ahí por eso este mensaje que también les quería dar. Y pues esa era más o menos la charla que tenía pensada. Ahora creo que podemos abrir más bien el foro para algunas preguntas y bueno, les dejo también mis datos de contacto por si tienen alguna duda en particular, tanto vocacional como de la vida, pues bueno, adelante, son bienvenidas y les agradezco muchísimo su atención. Pues reforzando un poco lo que dice Carlos, si hay algún chico que está por elegir carrera o que no sabe si la carrera de biotecnología es para ustedes, pues existen plataformas como Oriéntate que les permiten autoconocerse mejor, identificar sus habilidades y conocer pues cuáles son sus carreras afines. Así que si quieren más información, nos pueden enviar un mensaje por el chat o a nuestras redes sociales, Oriéntate ya, para que conozcan más de todo lo que pueden obtener con ella. Antes de que pasemos a las preguntas, por ejemplo, Carlos, retomando un poco de todo lo que nos compartiste, pareciera pues que la carrera de biotecnología pues no solo se queda como en explorar
en un laboratorio y que existen muchas formas de ejercer la carrera, pero me gustaría saber por qué consideras que es importante especializarte en tu rama o en tu carrera, porque tú te especializaste en la farmacología, ¿no? Pero ¿por qué los chicos deberían de darse esa oportunidad de especializarse en otras áreas? Bueno, pues en la parte biotecnológica, y digo, yo creo que funciona mucho también ampliarme a lo que han hecho compañeros, ¿no? Compañeros de mi carrera, quizá en mi generación, o incluso hasta exalumnos, ¿no? Que podemos ver ahorita en el campo de laboral. Eh, Muchos se dedicaron a esta parte de la farmacéutica, en la parte técnica, algunos en la parte completamente del laboratorio, lo cual también es bastante valioso en la biotecnología, pero muchos, por ejemplo, se pueden ir también a ramas de alimentos, ¿no? Y los alimentos también, como decía, ¿no? El vino, el pan, el queso, llevan también procesos biotecnológicos y para ello, pues necesitan especializarse en ese rubro, ¿no? En ese tema. En la parte ambiental, por ejemplo, hay muchos biotecnólogos que también se especializan en temas de energías renovables, que tiene mucho sentido, ¿no? En procesos, por ejemplo, para, lo llamamos, les decía hace rato, ¿no? Bioremediación, poder sanar a lo mejor, ¿no? Poder depurar de compuestos tóxicos el aire, el agua, o algunos contaminantes que por medios químicos sería muy difícil hacerlo y que para ello pues necesitan estudiar mucho, ¿no? De cómo quitar este compuesto químico o cómo buscar que esto se empiece a degradar. Entonces también necesitan tener una especialización para ello. Hay algunos otros biotecnólogos que se dedican a la parte industrial, ¿no? Y que como ingeniero quizá pues tú te imaginas con casco y botas en una planta de producción y esto también ocurre con la biotecnología, ¿no? Hay muchas plantas de producción de alimentos, de fármacos incluso, ¿no? Empresas farmacéuticas o de compuestos químicos que requieren biotecnólogos por este conocimiento tanto de los procesos como de la parte también industrial, ¿no? Entonces vean cómo hay muchas vertientes, ¿no? Y también hay biotecnólogos que deciden, por ejemplo, especializarse en la parte mercadológica, ¿no? Entonces no necesariamente, otra vez, por ser ingeniero vas a tener casco y botas y vas a ir a la planta todos los días, sino que puedes desarrollar, por ejemplo, estrategias de marketing y que para ello necesitas saber cómo funciona el medicamento para poder entonces transmitirlo a las personas, ¿no? Y hay muchos compañeros y exalumnos que están trabajando en farmacéuticas o en empresas de alimentos que se dedican a la parte de marketing, ¿no? En la distribución, por ejemplo, en la logística, que no solamente es laboratorio y cuestiones técnicas, sino ya entiendo cómo se comporta este medicamento en el cuerpo o ya entiendo cómo se produce este alimento, ahora entonces voy a ayudar a las personas a difundirlo, ¿no? Y a tratar de hacer estrategias, por ejemplo, mercadológicas, ¿no? En la parte financiera también, ¿no? Tenemos que saber cuánto cuesta y qué mejor que sepas cuánto cuesta y además qué se necesita o cómo funciona. Entonces vean que es esta conjunción y que no solo por ser biotecnólogo te vas a dedicar todo el tiempo a pipetear y a hacer cosas en el laboratorio, sino que vas a poder hacer también números, vas a poder hacer estimaciones y para ello, pues obviamente, esto que mencionas, las plataformas, los test vocacionales te ayudan mucho, ¿no? Y hay sorpresas que a veces nos llevamos, ¿no? Quizá tu habilidad numérica no es tan grande, ¿no? O no tienes como tantas habilidades en la parte de cálculo y de matemáticas, y que para ello entonces, después de una ingeniería, puedes tú optar por alguna rama un poco más administrativa y no hay ningún problema con ello, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a darles la oportunidad a los chicos de hacerles algunas preguntas a Carlos, así que para todos aquellos que están siguiéndonos en la sesión por Zoom, los invito a que puedan compartirnos sus dudas mediante el chat o abran el micrófono si les quieren preguntar directamente a Carlos. También en nuestras redes nos pueden compartir sus preguntas durante los comentarios. No sé si alguien quiera participar de una vez. Están muy tímidos todos. Aquí va la primera pregunta. ¿Has tenido ofertas para trabajar en otros países? Sí, de hecho, justo una de las empresas que ponía ahorita en la diapositiva con las que he colaborado tiene su sede justo en Estados Unidos. Y bueno, aprovechando ahora estas oportunidades, ¿no? Dentro de la crisis que significó la enfermedad del COVID-19, pues se abrieron muchas oportunidades y una de ellas fue poder trabajar desde casa en esta empresa que tiene la base en Estados Unidos, ¿no? Pues bueno, vean cómo aquí es un gran ejemplo de cómo personas incluso formadas dentro del país, que yo dignamente puedo decir y que es algo que también insisto mucho, ¿no?
Eh, Hice mi carrera en México, mi posgrado en México, me he especializado en México y además tenemos proyección internacional, ¿no? Creo que eso no es una cuestión del país o de que nos quedemos limitados por estar en México, sino que si podemos aprovechar nosotros y tomar esto que ponía yo en la primera recomendación, ¿no? De ser más grande que el promedio, pues esa misma oportunidad ahora ya la tienen alumnos en Alemania y en Bélgica y en Estados Unidos y en Canadá, ¿no? Entonces somos competitivos realmente internacionalmente y eso es algo que podemos nosotros empezar a explotar y que sí, pues ahora ya va a estar mucho más tangible, ¿no? Pensando, por ejemplo, en la generación de nuestros padres, que sí, tomar una oferta en el extranjero era irse a otro país y moverse con toda la familia, ahora ya no lo es así. Y ahora, una vez que cuelgue yo esta llamada, pues a lo mejor tomo una llamada con alguien que está en Arabia Saudita, en la India y con una persona en Estados Unidos, ¿no? Y para ello, por supuesto, también las habilidades del lenguaje funcionan muy bien y el idioma inglés al menos, ¿no? Y si les interesa algún otro, pues está el chino mandarín, está el alemán, que son idiomas que los van a potenciar también mucho, ¿no? Entonces, sí, se puede y sí he recibido propuestas y de hecho colaboro con empresas en otros países ahorita. Andrea nos pregunta que cuáles consideras que fueron las cosas que más disfrutaste al momento de estudiar esta carrera. Wow, pues digo, estudiar una carrera siempre es un reto, ¿no? Porque es mucho tiempo, en una época además en la que tú tienes pues, hambre de comerte el mundo, ¿no? O sea, de los 18 a los 20 y tantos años, pues siempre estamos como buscando hacer cosas. Creo que lo que más disfruté al momento de estudiar la carrera fue tener materias realmente de todo un poco, ¿no? Dentro de la biotecnología, pues no solo te especializas en matemáticas, física y procesos, sino que saliendo de eso entrábamos a una clase, por ejemplo, de biología molecular y saliendo de ahí a una clase de ecuaciones diferenciales, ¿no? Y además dentro de algunas tiras de materias de las escuelas, ¿no? Y en el TEC particularmente, pues tenemos también muchas materias de humanidades, de literatura, que lejos de pensarlas como materias de relleno, otra vez, aprovechando esto de la interdisciplinaridad, pues era, pues voy a tener que leer, no sé, los diálogos de Platón, ni modo, pero vamos a ver qué nos aporta eso, ¿no? Y aunque sea biotecnólogo, pues voy a tener que discutir y que entrar exactamente al mismo nivel de discusión con compañeros que están estudiando, no sé, derecho, ¿no? Entonces, dentro de esto creo que fue algo que disfruté mucho, ¿no? El poderme especializar en diferentes cosas y poder estudiar diferentes cosas en mi carrera. Muy bien, Carlos. Lucía nos dice que cuáles son las habilidades imprescindibles que consideras que debe tener un biotecnólogo. Uy, habilidades, pues es una buena pregunta porque, por ejemplo, dentro de los alumnos que he podido tener, pues ya han sido muchos años que he estado dando clase, encuentro diferentes elementos, ¿no? Que a veces digo, ay, mira, esto me hubiera gustado tenerlo, ¿no? Y lo veo en compañeros o lo veo en alumnos o en exalumnos que digo, este tipo de habilidades son útiles. Una de las cosas que creo que sí es como imprescindible es la parte de la aplicación, ¿no? Un ingeniero, pues, y finalmente un ingeniero de cualquier tipo, ¿no? Ya sea químico, industrial, siempre tienes que pensar en la aplicación. Si no buscas aplicar algo, ¿no? Si no tienes como esta mentalidad de aplicar y de crear, entonces más bien habrá que irse por una disciplina más científica, ¿no? Y está la química, está la física, está la biología, que es quizá un poco más científica, ¿no? Menos aplicada, pero que también, digo, no se corta ahí, ¿no? Puede haber químicos que sean muy buenos aplicando y creando medicamentos. Entonces creo que una de las cosas que yo consideraría imprescindible es siempre extrapolar el conocimiento hacia algo aplicado. Otra pregunta de Gabriela es, ¿qué tan complejo le ha resultado, bueno, te ha resultado desarrollarte en varias áreas, como es la ciencia y el arte al mismo tiempo? ¿Cómo lo has logrado? Pues eso al revés, creo que más que una complejidad ha sido como una facilidad, ¿no? Y como te decía, al final, tanta ciencia como que puede llegarte a embotar, ¿no? Si te dedicas a una sola cosa, pues al final vives, comes, cenas y desayunas pensando en lo mismo. Y creo que ayuda mucho, que eso es algo que hacemos mucho ahora que estamos todo el tiempo viendo una pantalla, pues pararnos, caminar un poco, salir a pasear al perro, ¿no? Tener como este tipo de distracciones, ¿no? Que realmente no son distracciones. Al final, piensen ustedes en cómo manejaron su tiempo en eso y quizá de no poder resolver un problema o de estar atorados con una misma tarea, salen, pasean al perro, regresan y dicen, ya sé por dónde, ¿no? Y la pueden resolver mucho más fácil.
Entonces, más que una complejidad, ha sido como una forma de poder explotar también otras cosas y de poder ir hacia las vertientes, digamos, más, pues, más prácticas, ¿no? Obviamente que una de las cosas principales, pues, es el tiempo, ¿no? O sea, ¿a qué hora hago todo eso o a qué hora puedo hacerlo? Otra de las cosas que creo yo imprescindibles es el manejo del tiempo. Hay que ser muy eficientes con lo que hagamos, ¿no? Y de hecho, más que eficientes, esto en farmacología, otra vez pensando en esta relación, lo llevamos mucho, que es, no solamente hay que ser eficiente, porque la eficiencia es cómo podemos hacer que eso funcione, ¿no? Hay que ser eficaces, más bien. Y la eficacia es hacerlo. O sea, yo ya sé cómo hacerlo, más bien hay que aplicarlo. Entonces creo que ese mismo concepto a nivel farmacológico lo podemos llevar a la vida, ¿no? No solamente es decir, ya sé cómo hacer la tarea, es cómo la puedo hacer bien y además optimizando un poco el tiempo, ¿no? Y pues al final estas son habilidades de manejo del tiempo, ¿no? De cómo puedo yo concentrarme bastante bien, cómo puedo evitar que me distraigan los hermanitos o el perrito o la mascota, pues más bien hay que pensar en metas, ¿no? En metas a corto plazo y en irlas enfocando muy bien y al final eso te va a dar tiempo, te va a liberar tiempo para decir, perfecto, tengo una hora antes de dormirme para poder ir a tocar el saxofón o para poder hacer ejercicio o para poder ir a bailar, ¿no? O para poder ir a cantar o explorar alguna otra de las actividades que les guste hacer, ¿no? Entonces, creo que es manejo del tiempo y aprovecharlo. Bien, Diego Mejía nos pregunta, ¿cómo es que tú has aprovechado los servicios que te dio tu escuela, el TEC de Monterrey, para tu formación profesional? Eso es bueno, digo, y cualquier otra escuela, por ejemplo, que les ofrezca actividades extracurriculares o co-curriculares, hay veces que muchos lo ven como una pérdida de tiempo, ¿no? Y decir, ay, ¿para qué me meto esta otra materia que ni cuenta y además me la cobran, ¿no? O algunas escuelas no las cobran, pero bueno, me va a quitar tiempo. Creo que más bien hay que aprovecharlo, ¿no? Y hay que decir, bueno, pues si quiero estudiar, no sé, violín, pero estoy estudiando ingeniería en biotecnología, pues busco algún curso y puedo enrolar, ¿no? O si me gusta mucho, por ejemplo, algún baile, ¿no? Baile de salón, tango, cha-cha-cha o cumbia, pues bueno, vamos a tratar de explorarlo de esa forma también. Y como mencionaban ahorita, ¿no? Y como nos preguntaba Gabriela, pues podemos nosotros también despejarnos un poquito de tantas materias y de lo mismo, de siempre. Vamos, tomamos una clase de música, una clase de baile, llegamos con la mente un poquito más abierta y entonces podemos aprovecharlo, ¿no? Y eso es algo que ofrecen muchas escuelas por la habilidad que eso crea, ¿no? Pensémoslo y este aprovechamiento también es en la cuestión de, piensen ustedes, por ejemplo, deportes, ¿no? El fútbol, fútbol americano, voleibol, genera muchas habilidades de equipo, ¿no? Y que eso al final te va a ayudar mucho cuando regresemos a la planta de producción o cuando lleguemos al equipo de estadísticos con los que estamos trabajando, porque ya sé cómo hacer un equipo, ¿no? No le voy a echar la bolita o no le voy a tirar al gol, pero sí voy a saber cómo organizarme y cómo coordinarme con ellos de una forma quizá un poco más eficiente que si no hubiera jugado fútbol desde los 5, 6, 7 años, ¿no? Entonces habrá que aprovechar también eso y por eso muchas universidades lo ofrecen, ¿no? Ofrecen estas oportunidades de materias extracurriculares porque son habilidades que les llamamos ahorita ya tienen nombre, ¿no? Que estas soft skills son estas habilidades blandas, no es saber hacer un integral ni una diferencial, pero más bien una habilidad de poder liderar equipos, de poder comunicarte, de poder tener un pensamiento lateral, un pensamiento creativo, y eso es algo que solamente haciendo o diciendo, aquí está tu equipo de fútbol, coordínate con ellos, y tienen que ganar este partido, solamente así se pueden desarrollar, ¿no? Y se pueden desarrollar mucho más fácil si los aprovechamos. Bueno, y Daniel nos dice, ¿siempre has tenido facilidad para las materias que cursaste o tuviste que desarrollar otras habilidades para estas materias? No, pues obviamente hay cosas que se nos dan de manera natural, ¿no? Y que decimos, ay, somos súper buenos en matemáticas, en física, y hay algunas que le sufrimos y lloramos sangre, pero las sacamos, ¿no? Y creo que eso es algo que va a pasar en muchas carreras de este tipo, donde tú tienes de todo un poquito, ¿no? Pues a lo mejor te cuesta mucho trabajo hacer, no sé, integrales, ¿no? Pero se te da muy bien la parte de los balances de materia para la ingeniería química. Entonces, pues habrá que dedicarle más tiempo a las integrales, ni modo. Y al final, aunque no vayas a salir, y por ahí hay muchos memes, ¿no? De todo lo que hacemos en la carrera, mucha ciencia y todo, y al final, cuando llegamos al ámbito profesional, solamente usamos Excel, ¿no? No es cierto, ¿no? Porque
todo lo que nosotros aprendimos e hicimos al final te dan una forma de abstraer las cosas, ¿no? De conocer y de hacer. Y que sí, aunque ya en la parte ingenieril, ¿no? Nuestra herramienta principal es Excel, pues finalmente ya sabemos lo que hay detrás y lo que hace la computadora detrás, ¿no? Y que si nos quedamos sin Excel algún día, pues tendremos que ver la forma de resolverlo, y eso es algo que nos va a dar todas esas materias que sufrimos, pero que al final te generan una forma de pensar, ¿no? Entonces creo que sí se tienen que desarrollar muchas habilidades para materias que son nuestro coco, ¿no? En algunos casos, pero nos ayudan finalmente a formar nuestro bagaje de conocimiento. Nuevamente, si alguien, los invitamos a que si alguien quiere abrir el micrófono, lo puede hacer con toda la confianza y preguntarle a Carlos lo que deseen. Nisa pregunta, ¿en qué momento de la carrera decidiste en qué área de la biotecnología querías especializarte? Pues eso puede cambiar y lo veo también con mis alumnos, ¿no? Realmente yo siempre estuve muy enfocado a la parte farmacéutica, ¿no? A la parte del desarrollo de medicamentos, y fue como por lo que pude yo ir explorando. Además tuve la oportunidad, dentro de esto que les comentaba que aprovechen, tuve la oportunidad de entrar a trabajar como becario a una empresa en mis etapas iniciales de la carrera, bueno, como a mediados de la carrera. Y en una empresa farmacéutica, pues pude ver que realmente era lo que me interesaba, ¿no? Quizá no el área, porque era un poquito más administrativa inicialmente, pero bueno, nos abre los ojos y el panorama, decir, bueno, esta es una empresa grande y así funciona. A mí me gustaría estar del otro lado, quizá ya cuando me gradúe, ¿no? No en la parte administrativa, no de producción. Pero bueno, se pueden ir empezando a trabajar estas cosas, ¿no? Con algunos alumnos, por ejemplo, incluso del último tercio de la carrera, ¿no? Séptimo, octavo, noveno semestre, que se acercan preocupados diciendo, es que no sé en qué especializarme, no sé qué me gusta, no sé qué quiero hacer, ¿no? La respuesta es, pues, no se preocupen, ¿no? Ningún 3312, así como en Monster Inc. Todo está bien. Más bien ustedes, exacto, más bien ustedes encuentren o exploren, ¿no? Eso es la recomendación realmente, más que decir, quiero dedicarme a la farmacéutica, es más bien, hay que explorar, ¿no? Entonces, apliquemos a un puesto de becarios, ¿no? O apliquemos a algún internship, hagámoslo, y si no te gusta, no habrá sido tiempo perdido, habrá sido ya una experiencia que te dice, yo ya pasé por la farmacéutica y de plano no me gusta, ¿no? Mejor me dedico a alimentos. Ah, bueno, hay muchas opciones para dedicarte a alimentos, y ya sea que te acerques con una estancia o que te acerques a una empresa o con un profesor que trabaje en eso, y puedes decir, ya lo viví y no me gustó tampoco, entonces me voy a la parte industrial, ¿no? Y quizá todos estos caminos sí se pueden optimizar un poco durante la carrera, pero al final es completamente válido llegar al final y decir, todavía no sé qué quiero hacer, ¿no? Y la única respuesta es, háganlo. Y ya que lo hagan y que no les guste, entonces podrán decir, yo no quiero ser godines de oficina de 8 a 6, ¿no? Yo quiero más bien ser un científico que esté en el laboratorio. Va a tener sus ventajas y desventajas, ¿no? Porque ya no vas a tener un horario de 8 a 6. A lo mejor va a ser mucho peor el horario, ¿no? Porque vas a llegar a veces hasta la madrugada a tu casa, pero ya lo habrás hecho, ¿no? Entonces esa es mi recomendación. Lucía levantó la mano, no sé si quieras abrir tu micrófono. Hola. Hola, Lucía. Bueno, a mí me gusta mucho el área de química y biología, y hace tiempo estaba hablando con un químico y dijo, es que la ingeniería con la licenciatura son muy distintas. Entonces, aplicándolo, trasladándolo a la biotecnología, a la hora de la aplicación, ¿qué tan distinta es la licenciatura de la ingeniería? Realmente creo, y tienes razón, ¿no? En la parte de la formación, la diferencia es que la licenciatura, como decía ahorita, se especializa más en cuestiones científicas, ¿no? Como en la ciencia básica. Y la ingeniería más bien va como siempre proyectando todo al escalamiento, a la producción, a pensar como en cómo ese conocimiento trasladarlo, ¿no? Por eso yo decía, una de las principales habilidades que tenemos que tener, y realmente no están peleadas, todos tienen su área de contacto. Pero bueno, una de las aplicaciones principales que te tienen que gustar para dedicarte a la ingeniería, pues es buscar este escalamiento, esta productividad, esta optimización, ¿no? Esto de poder resolver las cosas de una manera distinta, a lo mejor infringiendo algunas leyes de la física, y a veces eso es lo que
nos echan en cara, ¿no? Pero pues no nos detenemos por eso, ¿no? Y la parte científica, por el contrario, se va a dedicar a hacer todo este desglose mucho más teórico para que al final un ingeniero lo trate de llevar a la práctica, ¿no? Sí son muy diferentes, sobre todo cuando vemos las materias que llevan cada quien, pero lo que decía, ¿no? No quiere decir que un químico se vaya a quedar en el laboratorio haciendo experimentos toda la vida, puede llegar a la industria de una forma muy fácil, y al revés, no quiere decir que un ingeniero vaya a estar siempre creando, inventando, innovando, sino que también puede ir al laboratorio y puede hacer experimentos, ¿no? Porque la base científica la tenemos ambos. La cosa es hacia dónde dirigirlo, ¿no? Hacia la parte teórica o hacia la aplicación. Entonces sí son muy diferentes en la tira de materias, pero al final lo que te gusta hacer a ti realmente es lo que vas a hacer, ¿no? Muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Oye, Carlos, pues nos has demostrado que eres una persona multidisciplinaria. Entonces yo quisiera preguntarte qué otras cosas tienes en mente para ti en el futuro. Wow, pues esa es una buena pregunta que me queda de tarea. Justo, digo, no sé si vieron al principio de mi charla, tenía un dragoncito en la portada, ¿no? Ese dragoncito, digo, la historia muy brevemente es que fue alguna bata que me regalaron al principio cuando hice la primera estancia que tenía esa imagen del dragoncito, ¿no? Entonces le tomé foto, en aquellas épocas pues, eran todavía las cámaras digitales que tenían una memoria, entonces le tomé una foto, lo llevé, lo imprimí, lo ploteé en Costco, en algún lugar así, ¿no? Hice una impresión y ese fue el dragoncito que pegué en mis bitácoras de laboratorio, ¿no? Cuando iba a hacer las estancias o en mis clases. Y ese dragoncito, como tenía una vaca, le puse aquí una leyendita, ¿no? Que decía Doctor Díaz, así en Photoshop, ¿no? Se lo puse o en Paint, creo. Y creo que eso sirve mucho porque al final te proyectas tú, ¿no? Te ves en dónde quieres estar. Como decía, ¿no? Pues el iceberg está muy grande, entonces de eso fueron ya 15 o 18 años, ¿no? Desde que estoy contándoles esto. Pero al final es dónde queremos estar y cómo nos proyectamos, ¿no? Entonces creo que algo que es muy valioso y que para mí, ¿no? Como me lo preguntas ahorita, Has, pues, ¿qué me gustaría estar haciendo? Me gusta mucho compartir conocimiento y eso es algo que me ha gustado mucho también en la parte académica. Entonces creo que el área académica es algo un camino que me llama mucho la atención, ¿no? Me gusta mucho compartir, que como decía, a pesar de ser yo súper introvertido, en las clases se me quita lo introvertido, ¿no? Y me quito la máscara y soy otra persona. Pero creo que es muy importante también la experiencia detrás, ¿no? En empresas y de cómo tú puedes en una empresa conocer, hacer y deshacer, ¿no? Prácticamente, y llevar ese conocimiento entonces a la academia y tratar de innovar. Entonces realmente creo que mi camino va más hacia la parte científica y académica, ¿no? Me gusta mucho ser académico, pero sin perder de vista la parte del trabajo en industria, ¿no? En la parte real. Creo que es un poco hacia donde me proyecto quizá en los próximos 10 años, ¿no? A lo mejor después de eso me decido a poner mi viñedo y me voy a Valle de Guadalupe o a No, algún sí. lugar a poner mi propio viñedo. Gabriela levantó la mano, no sé si quiera abrir su micrófono. Sí, gracias. Hola. Bueno, es Hola. que, por ejemplo, ahorita, bueno, en varios hemos tenido que elegir áreas y por ejemplo, para la ingeniería química o ingeniería biotecnológica, bueno, yo estuve muy en duda si entrar al área 1 o al área 2, ya que la 1 es de ingenierías y la 2 es más el área químico-biológica. Entonces le quería preguntar, pues, ¿qué recomendaría? O por ejemplo, ahorita que yo ya tomé una decisión, ¿qué me recomendaría para desarrollar ambas partes? Si es que decido alguna carrera que esté relacionada con ella. Es buena pregunta y al final te orienta mucho, ¿no? Realmente esto de las áreas que en muchas universidades, por ejemplo en el TEC, ya en prepa, desaparecen realmente estas áreas porque esta especialización que agarrabas desde prepa, pues yo lo veía un poquito como dramática, ¿no? Porque tienes que tomar, como dices tú, una decisión desde los 17, 18 años o antes incluso, que pues no estás seguro y que al final crees que va a determinar tu carrera, pero no es cierto, ¿no? Eh, si elegiste, por ejemplo, área 1, que es más hacia la parte de ingeniería, ¿no? Físico-matemáticas, yo lo que te sugeriría es empezarte también a entrenar en la parte biológica, ¿no? Leer un poquito de algunas cosas de química o de bioquímica, como no dejar eso de lado, ¿no? Porque a veces llega uno a la carrera y pensando que tienes ya estos conceptos y no es cierto, ¿no? Si elegiste al revés el área 2, que es
químico-biológicas, pues más bien no dejar de lado la parte ingenieril, ¿no? Matemáticas, física, entonces pues ver videos de dinámica, cinética y de poder ahí empezar a hacer como algunos ejercicios para que no se te olvide esa parte y al final llegas bien, llegas bastante bien a la carrera, ¿no? Porque ambas áreas, te digo, tienen una interfaz muy, pues tienen una línea divisoria que se puede borrar muy fácilmente, ¿no? Se puede complementar fácil. Diego también levantó la mano. Si quieres, habilita tu micrófono. Adelante, Diego. Sí, gracias. Bueno, mi pregunta es saber qué tan involucrada está la biología en su carrera, porque ahorita he escuchado mucho así de cuestiones como matemáticas, física o química, pero bueno, yo me imaginaba como que también llevan cosas de biología, o no, o no sé si no es tanto lo que está involucrada la biología en la ingeniería y biotecnología. Sí, de hecho es bastante más de lo que pensarías, ¿no? Pero no hacia la parte como natural, ¿no? Porque realmente la biología es muy, muy amplia, ¿no? Y te puede dirigir desde la parte de evolución, de insectos, de animales, ¿no? Más bien en la biotecnología, y la definición de biotecnología, que quizá no la dije al principio, malamente, es aplicar o usar cualquier organismo vivo o cualquier solución viva para la producción de algo, ¿no? Un producto o un servicio. Entonces, por eso decía, el vino, por ejemplo, es un producto biotecnológico, porque estás hablando de levadura, ¿no? Ahí la biología entra, porque necesitas conocer la levadura, su genética, cómo funciona, la parte de su metabolismo, sigue siendo biología, ¿no? Eh, por ejemplo, hay muchas soluciones biotecnológicas que están más bien hacia la parte de las plantas, ¿no? Entonces, quieres hacer tu arroz que tenga vitamina A. Perfecto, pues tienes que saber del cultivo del arroz, de cómo modificarlo genéticamente, de cómo producir vitamina en cantidad mayor en ese arroz, ¿no? Y ahí entra la parte biológica. Hay muchas personas que, por ejemplo, dicen, bueno, yo quiero estudiar desde el punto de vista biotecnológico las bacterias de los estómagos de las vacas, ¿no? Entonces, perfecto, agarras, tomas una muestra del estómago de la vaca, cultivas la bacteria y hay mucho de microbiología también. Yo realmente creo que la biotecnología, como la conocemos ahorita, ¿no? Está más enfocada al área que le llamamos biología molecular, ¿no? Y microbiología, que finalmente es cosa de la biología, ¿no? Pero tiene más componentes como químicos dentro de su estudio, ¿no? Eh, realmente la parte de plantas, de animales, solo si tienes una aplicación muy específica, pues podrás explorarla, ¿no? Pero realmente la parte biológica de la biotecnología es microbiología y biología molecular, principalmente. Espero haber resuelto tu duda. Sí, muchas gracias. ¿De qué? Andrea quiere participar. Adelante, Andrea. ¿Qué proyecto ha sido el más importante en el que has estado involucrado o qué proyecto crees que sea el futuro de la carrera? Wow. Bueno, pues en lo personal, uno de los proyectos más grandes en los que pude involucrarme fue justo en este emprendimiento que les mencioné, sobre todo porque ya lleva pues una carga de trabajo para otras personas, no solo para mí, ¿no? Y es algo que pues requiere mucho dinero, una inversión de esfuerzo, de tiempo muy grande también, ¿no? Que fueron 4 años que estuvimos dedicados a trabajar en un proyecto que llegó muy lejos, ¿no? Y que también por eso creo que fue muy importante y que ya después de eso pues hay que dejarlo ir, ¿no? Hay que saber cuándo ya ese proyecto ya agarró su pie, ¿no? Ya agarró sus patitas y se salió caminando, entonces perfecto, ya está caminando solito, habrá que empezar otras cosas. Creo que ese fue uno de los principales proyectos que hice, sobre todo por lo que tuve que hacer, que quizá fue algo que hubiera querido aprender antes, ¿no? Que es la parte de emprendimiento y de hacer números y las cuestiones legales, ¿no? De cómo constituir una empresa y de cómo decidir quién se lleva cuánto. Todo eso que a lo mejor como ingeniero en biotecnología al principio piensas que nunca vas a ocupar, ¿no? Que estas materias de emprendimiento son como de relleno, pero resulta que sí lo necesitas y que sí lo tienes que aplicar cuando llegas ya a la vida real, ¿no? Entonces creo que en ese sentido, como requirió de mucho más habilidades que a lo mejor y de conocimientos, ¿no? Que no tenía antes, creo que es algo que para mí considero fue uno de los proyectos más, digamos, más ambiciosos y que pude llevar a cabo de manera exitosa, ¿no? Y ahora hablando de los proyectos como del futuro de la carrera, como preguntas, ¿no? Yo creo que hablas del área en general de biotecnología.
realmente creo que la parte farmacéutica tiene mucho potencial, ¿no? Y es algo que ahorita es natural porque pues, todo el mundo paró y se dedicó a COVID, ¿no? Vacunas para COVID, ¿cuántas hay ya ahorita? ¿No? O sea, de una, ya ahorita tenemos como 7 diferentes y México está haciendo la suya y que sí, que si no, bueno, ya son detalles que no vamos a entrar y discusiones que no vamos a hacer ahorita, pero vean cómo realmente sí el esfuerzo científico se está dedicando completamente a la producción biotecnológica de estas vacunas, ¿no? Ahorita tienen mucho recurso económico sobre todo, y de tiempo y de personas muy bien entrenadas, ¿no? Científicamente muy sólidas, que están trabajando en hacer este tipo de productos, ¿no? Y creo que realmente la parte de los tratamientos, ¿no? Tanto tratamientos preventivos como las vacunas y de tratamientos ya de enfermedades como pueden ser para el cáncer o la hipertensión o la diabetes, que son algo que pensábamos que era incurable antes, a lo mejor la biotecnología puede ofrecer algunas soluciones, ¿no? Creo que por ahí también va uno de las grandes áreas de desarrollo en este tema. Muchas gracias. ¿De qué, Andrea? Pues bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos en nuestra sesión. Muchas gracias, Carlos. No sé si quieras agregar algo. No, pues agradecerles a ustedes por haberme invitado. Creo que es una oportunidad muy padre para poder pues también conectar con algunas ideas, ¿no? Poderles transmitir un poco de la experiencia que tengo, que pues aunque es poca, podemos como ir hablando, digamos, en términos más reales, ¿no? De una persona que ya está de este lado, que además pues no tengo tanto tiempo de este lado como parece, ¿no? Aunque parezca ya más viejito, no lo estoy. Entonces tenemos este tipo de oportunidades y estos foros que otra vez, ¿no? La ventaja dentro de la crisis que significó el COVID es que pues podemos compartir a pesar de que estemos muy distantes, ¿no? Y en diferentes lugares, incluso hasta de la República. Y eso es algo muy valioso que creo que debemos explorar. Aprovechen siempre todas esas oportunidades. Traten de no perder el tiempo pensando ahorita que ya podemos estar en muchos lugares a la vez, ¿no? Y conectados con muchas personas y en comunicación con mucha gente que a lo mejor antes nos hubiera llevado un poco más de tiempo y de esfuerzo. Eso es algo que queremos y que podemos aprovechar ahora, ¿no? Entonces mi mensaje sería aprovechen todo lo que está disponible para ustedes, tomen una decisión. Si todavía no están seguros, conozcan para perder ese miedo, pregunten, acérquense con las personas que saben y al final disfruten el camino, ¿no? O sea lo que sea, y quizás si se equivocaron y tienen que cambiar el rumbo, 1 o 2 años a lo mejor no implica demasiado si lo piensan en términos de su vida completa, ¿no? Entonces, aprovechen, tomen el riesgo y pues nunca se detengan, ¿no? Eso es algo que les recomendaría. Pues muchas gracias, Carlos. Por último, los queremos invitar a la siguiente sesión que tendremos el próximo jueves a las 5, donde vamos a estar entrevistando a un compositor de efectos especiales que ha trabajado en varias películas de Disney, así que si están interesados en saber cómo es trabajar en la industria del cine y la animación, no se pierdan esta sesión. Y también, pues, tal como lo dijo Carlos, pues, si necesitan apoyo para el proceso de orientación vocacional o quieren descubrir si la carrera de biotecnología o cualquier otra es para ustedes, pues Oriéntate los puede ayudar y guiar durante todo este proceso. Si quieren más información, escríbanos en el chat o en nuestra página web. Muchas gracias a todos y pues nos vemos en la próxima sesión. Gracias.